para comenzar, Pastora Sarita. Señor, como cada domingo estamos delante de tu presencia, con gratitud en nuestro corazón porque tú nos has bendecido. Si han habido momentos tristes, Señor, y de preocupación, ¿qué importa comparado a las misericordias que son tan grandes en la vida y en las cuales confiamos? Nos ponemos delante de pedirte que abras nuestro entendimiento, nuestra capacidad de aprendizaje, nuestro intelecto, Señor, nuestra inteligencia y nuestra memoria, para que podamos ser partícipes y bendecidos por este estudio que nos traerá hoy día nuestra hermana. Todos los que estamos conectados y los que se conectarán, seamos muy bendecidos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermano. Entonces vamos a partir la clase del día de hoy. Tomamos una gran parte de textos, pero eso no significa que vamos a hablar de todo, de cada uno de los versículos de este texto, sino que lo estamos tomando en el orden del libro, pero estamos sacando los temas que son más importantes, ¿ya? Hoy vamos a tocar este tema que tiene que ver con el justo juicio de Dios, y podemos introducirlo hablando de lo que hoy nosotros estamos viendo en Chile, por ejemplo, lo más cercano que nosotros tenemos. Lo más tremendo, bueno, es ver cómo los criminales y los delincuentes andan en las calles libres. La justicia deja a los criminales libres en las calles para que vuelvan a hacer sus maldades, y lo podemos ver en el caso de Ámbar y muchos otros casos de presos y de reos y de mujeres también, que les dieron la libertad condicional por el tema del virus, pero que muchos de ellos al salir volvieron inmediatamente a delinquir, a matar, a violar, a robar. ¿Por qué? Porque la justicia del hombre no es justa, es una justicia injusta, corrupta. Y hoy vamos a ver que la justicia de Dios no es así. La justicia de Dios es una justicia, valga la redundancia, ¿no? Es una justicia justa. Y aunque muchas veces a nosotros nos cuesta entenderlo, porque dentro de la justicia a veces Dios hace cosas que nos van a doler, pero es lo justo, es lo que merecemos, ¿ya? Así que hoy vamos a hablar de esta justicia justa. Y yo he tomado ciertos textos y desde Romanos 2:1 hasta Romanos 3:8 es más o menos donde vamos a estar utilizando ciertos versículos que tienen que ver justamente con este tema. Y ahí tomé yo estos versículos de Romanos 2:1 y 2, que dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad, es decir, es justo. Y aquí tenemos, yo puse varios subtítulos, y aquí tenemos uno que me pareció bien interesante, que es la responsabilidad del privilegio. Muchas veces tenemos privilegios en la vida, de distinta índole, pero siempre detrás de cada privilegio hay una responsabilidad. Las cosas no son así tan livianas como a veces se piensa, ¿no? En este pasaje, dice, Pablo se dirige concretamente a los judíos. Aquí Pablo está hablando directamente a sus compatriotas. Recuerde usted que Pablo era judío, pero era ciudadano romano, que tenía la ciudadanía romana, pero Pablo era judío. Creo que su mamá era judía y su papá creo que no era judío. Y por ahí viene un poquito el que él tuviera también ciertos derechos con los romanos, ¿ya? Su pensamiento, dice, se desarrolla de la manera siguiente. En el pasaje anterior que Pablo había estado hablando, Pablo dice, ha descrito con los colores más sombríos el mundo pagano que se encontraba bajo la condenación de Dios.
está hablando del pecado de la humanidad y de que están todos condenados. Pablo está diciendo eso, y ya en el 1.15 me parece, que dice, y ahí él lanza, ¿no es cierto?, lo que es la tesis de Pablo en este libro, y que yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es, ¿qué cosa? Es poder de Dios, ¿verdad? Todo eso lo está hablando Pablo en el capítulo 1 y que estuvimos viendo en una clase anterior, en algunas clases anteriores. Los judíos, dice, estarían totalmente de acuerdo con todos los términos de esa condenación, porque la condenación para ellos tenía que ver con los paganos. ¿Quiénes eran los paganos? Recuerden ustedes que los paganos, para los judíos, son todos los que no son judíos, ¿ya? Pero dice que estos judíos no considerarían ni por un momento que ellos se encontraban en la misma situación. Miren, ellos se creían lejos de esta sentencia, porque es una sentencia, ¿verdad? Creían que ellos ocupaban una posición privilegiada, porque Dios podía ser el juez de los paganos, pero era el protector especial de los judíos. ¿Por qué? Porque ellos eran un pueblo especial y separado por Dios. Por lo tanto, ellos se sentían de esta forma ante el Señor. Y por eso es que Pablo tiene tanta dificultad en que ellos le entiendan este mensaje. Aquí Pablo les dice a los judíos que son tan pecadores como los gentiles. Y que cuando Dios condena a los gentiles, y que al condenar ellos, los mismos judíos, cuando ellos condenan a los gentiles, se están condenando a la vez a sí mismos. Porque Dios los juzgará, no sobre la base de su herencia racial, sino por la clase de vida que viven. Es decir, el juicio de Dios no tiene nada que ver con que si son pueblos separados, que si son pueblo aparte. No, el juicio de Dios es para todos igual. Y eso los judíos no lograban entenderlo. Los judíos siempre se consideraban en una posición especialmente privilegiada con Dios. Dios, decían ellos, no ama más que a Israel entre todas las naciones del mundo. También decían esto: Dios juzgará a los gentiles con una medida y a los judíos con otra. Y también decían: todos los israelitas tendrán parte en el mundo venidero. Acuérdense ustedes que cuando nosotros hablamos del mundo venidero o de la era venidera o del otro siglo o del siglo venidero, estamos hablando de la vida eterna, de la vida después de la muerte. Siempre que usted en el Nuevo Testamento encuentre esta terminología, el mundo venidero, el siglo venidero, la era venidera o el otro siglo, el próximo siglo, se está refiriendo a la vida después de la muerte, es decir, a la eternidad, ¿ya? Abraham, dice, se sienta delante de la puerta del infierno y no deja entrar a ningún israelita, por malo que sea. Entonces ellos están poniéndose en alguna posición que no les corresponde. Cuando Justino Mártir estaba discutiendo con un judío acerca de la posición de los judíos en el diálogo con Trifón, que era un santo, fue un cristiano, ¿no es cierto?, de su época, el judío decía: los que son descendientes de Abraham, por naturaleza participarán del reino eterno, aunque sean pecadores e incrédulos y desobedientes a Dios. Mire el pensamiento que tenía esta persona. O sea, aunque nosotros seamos pecadores por el solo hecho de ser nosotros judíos y por pertenecer nosotros al pueblo escogido de Dios, nosotros ya somos parte de ese reino. No tenemos que hacer nada porque Dios ya nos escogió. Ya somos parte de ese remanente especial. Por lo tanto, nosotros lo único que tenemos que hacer es, cuando nos muramos, nos van a decir, nos van a abrir las puertas de par en par y nos van a decir: pasen ustedes. ¿Son judíos? Pasen ustedes. Bueno, ese era el pensamiento que tenían todos los judíos, ¿verdad? Excepto los judíos que habían aceptado a Jesús como su Salvador.
Eso ya la tenían clarita. Un gran comentarista ha dicho que casi todos tenemos una vaga e indefinida esperanza en la impunidad. Fíjese que eso es como parte de nuestra propia humanidad, ¿no es cierto? Que pensamos que de alguna forma vamos a librar de algo. Dice algo así como decirse, no me pasará nada. Y hoy nosotros lo hemos visto con esta misma pandemia, especialmente en los jóvenes que dicen, si no va a pasar nada. Claro, a veces a ellos no les ha pasado nada, pero ellos han contagiado a sus mayores, a sus abuelos, sus padres, y mucha gente ha muerto por este pensamiento de los jóvenes, que no les va a pasar nada. Y aquí también vemos otro principio del cual nosotros, o otra característica de los chilenos, y que los chilenos nos jactamos mucho de ser muy solidarios, pero esa solidaridad no es tal, porque si nosotros fuésemos solidarios, esto no habría pasado. Y le aseguro que mucha gente que murió no habría muerto si muchos pensaron lo que dice acá, no pasará nada, si no es para tanto, si es mentira, si el virus no existe, lo inventaron por el estallido social, lo están usando para el estallido social, para que la gente no vaya a hacer protesta. Bueno, muchas cosas dicen. Las razones pueden ser muchas. El punto es que nuestra realidad nos dice que es algo que existe y que ha matado a mucha gente, ¿verdad? Gente cercana, en mi cuadra, en mi barrio acá, yo lo pude ver, gente joven murió por este virus. Por lo tanto, nosotros es como que llevamos dentro nuestro, y a veces no nos damos cuenta, hermanos, a veces no nos damos cuenta, pero a veces sin darnos cuenta en pequeñas cosas, nosotros siempre pensamos que en realidad no nos va a pasar nada, que no va a ser, que no es tan así. Los judíos llegaban todavía más lejos, dice. Se atribuían abiertamente estar exentos del juicio de Dios. Jugaban con su misericordia, lo mismo que siguen haciendo hoy muchas personas. Total, yo voy a pecar y me arrepiento. Total, es como la otra vez nuestra hermana Mercedes nos decía, que el cristiano no quiere pecar, y es cierto, el cristiano no quiere pecar. Nosotros los cristianos no queremos pecar. Eso es verdad. No es que nosotros nos planifiquemos para pecar. No, no es así. Pero también es cierto que cuando pecamos, decidimos hacerlo. Siempre tenemos la opción de no hacerlo. Entonces somos bien responsables de esa situación, pensando tal vez que después nos arrepentimos o que no es para tanto. No sé, pensamos a veces, o mucha gente, hermanos, todavía tiene el pensamiento de que Cristo ya pagó todos sus pecados. Así que da lo mismo si lo que yo haga, y mucha gente lo piensa, yo sé, en nuestra iglesia yo nunca he escuchado eso, pero mucha gente tiene este pensamiento, total, Cristo ya murió y ya pagó por todos mis pecados, los que estoy haciendo ahora, los que hice y tal vez los que haré en el futuro, el Señor ya pagó por eso. Entonces también la gente a veces tiene un mal concepto de la misericordia del Señor y abusan de esta gratitud o de esta gracia que Dios nos ha dado, que es la salvación. Pablo les decía a los judíos que estaban tomando la misericordia de Dios como una invitación a pecar más que como un incentivo a arrepentirse. Fue Heine el que hizo una famosa y cínica afirmación. No cabe duda que no le preocupaba el otro mundo a este personaje. Le preguntaron por qué estaba tan confiado y él dijo, Dios me perdonará. Y cuando le preguntaron que cómo estaba tan seguro, contestó, para eso está. Total, ¿saben qué? Dios está para eso, pues está para perdonar. Si Él mandó a Jesús a morir por nosotros es para perdonarnos. Entonces, si yo peco, bueno, Él va a hacer lo que tiene que hacer nomás. Perdonarme, pues si para eso está. Mire el pensamiento irreverente de este personaje. Y hay gente, hermanos, que piensa así. Y cuando yo hablo de gente que piensan así, estoy hablando de cristianos que se supone son cristianos. Acuérdense ustedes que la Biblia fue escrita para los creyentes y no para el no creyente. Por tanto, todos los consejos que aquí nos habla tienen que ver con los cristianos, ¿ya?
Considerémoslo, dice, en términos humanos, este pensamiento. Dice, hay dos actitudes ante el perdón humano. Supongamos que un joven hace algo vergonzoso que le produce tristeza y dolor a sus padres. Y supongamos que se le perdona totalmente por amor y aquello se olvida. Puede hacer una de dos cosas. Primero, puede ir y hacer lo mismo otra vez, asumiendo que se le perdonará de nuevo, o puede sentirse movido a un agradecimiento, dice, tan grande por el generoso perdón que ha recibido, que pasa la vida tratando de ser digno de él. ¿Digno de qué? De este perdón. Porque el perdón que Dios nos da a nosotros es inmerecido. No lo tenemos que ganar, pero lo tenemos que honrar, ¿verdad? Honrar en toda nuestra vida, ¿verdad? Este, dice, es el pasaje de Pablo que debiéramos estudiar, dice, más a fondo para comprender exactamente lo que él pensaba. Porque muchas veces se dice que a Pablo lo único que le importaba era la fe, y no es así. Y se suele marginar despectivamente como ajena al Nuevo Testamento una religión que haga hincapié en la importancia de las obras. Y esto es bien interesante, ¿eh? Porque Pablo ya decía que el justo vivirá por la fe, pero Pablo no elimina las obras, al contrario. Dice acá, nada más lejos de la verdad. Dios, decía Pablo, tratará a cada uno según sus obras. Para Pablo, una fe que no producía obras era una fe de pega, o una fe, o no era fe, o no era nada, si no tenía obras. ¿Qué obras? Las obras del creyente. Yo no soy salvo por mis obras, pero como soy salvos, haré obras de creyente, de salvo, ¿verdad? Por lo tanto, las obras están mostrando lo que yo tengo en mi corazón. Porque hay gente que dice, tú no sabes la fe que yo tengo. Sí, sí, la podemos saber. Por las obras nosotros sabemos si tal o cual persona es o no de verdad cristiano. Porque esto de estar arrepintiéndose, yéndose de la iglesia, haciendo la vida que uno quiera, volver, este juego que yo he visto en muchas iglesias de hermanos, que están un tiempo en la iglesia, después se van, desaparecen y después vuelven. Esa persona no ha conocido al Señor nunca, porque el cristiano echa raíces. Yo no digo que va a morir en una iglesia, porque a veces por distintas situaciones la persona se va de un lugar porque se cambió de domicilio, por la razón que sea. Pero esto no debe ser un constante viaje, de estar yendo y viniendo, yendo y viniendo, yendo y viniendo. Las personas que hacen eso no han conocido al Señor. Tienen mucha fe, creen en Dios, han orado y han llorado, pero no han tenido todavía ese clic, le digo yo, ese encuentro con Dios que hace que en su corazón ya no quiera pecar y que quiera echar raíces, porque tenemos que echar raíces, ¿verdad? Donde estemos. Él habría dicho que solo se puede ver la fe de alguien en sus obras. Una de las tendencias religiosas más peligrosas es hablar de la fe y las obras como si fueran cosas diferentes. Es decir, no podemos separar las obras de la fe. No digamos que las obras no tienen nada que ver con nosotros, porque no es así. No hay tal cosa, dice, como una fe que no produce obras, ni obras que no sean el resultado de ¿qué? De la fe. La fe y las obras van inseparablemente unidas. ¿Cómo va a poder juzgar Dios a nadie fuera de sus obras? No podemos decir cómodamente, yo tengo fe, y decir, bueno, yo tengo fe, y Dios sabe mi corazón y yo tengo fe. No, no es tan simple. Nuestra fe tiene que producir obras, porque es por las obras por lo que somos nosotros aceptados o condenados. ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos comportamos? ¿Verdad? Eso es lo que Dios está viendo de nosotros. Cómo nosotros vamos por la vida, ¿verdad? Ahora, es cierto que nosotros no podemos juzgar y condenar a la gente, eso es verdad, pero sí podemos tener una opinión, sí podemos saber quién es y quién no es realmente un creyente. ¿Y cuál es nuestra labor? Orar por esa persona.
orar por ella, orar por él, ¿verdad? Para que pueda tener ese encuentro con Dios. Acá tenemos otro subtítulo. La ley dice que no está escrita, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. ¿Cuál es la ley? Porque muchos dirán, sí, pero nosotros ya no estamos bajo la ley. Ojo, la ley de la cual nosotros no estamos bajo esa ley es la ley de los sacrificios, la ley que tenía que ver específicamente con el pueblo de Israel. Pero nosotros sí tenemos ley. ¿Cuál es nuestra ley? Los 10 mandamientos son nuestra ley. Jesús no los abrogó, ¿no? Los sintetizó, que no es lo mismo. ¿Qué dijo? Toda la ley. Y cuando Jesús, hermanos, habla de la ley, Jesús está hablando de los mandamientos. Toda la ley se resumirá en estos dos. Amarás al Señor tu Dios, ¿verdad? Con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley se resume en estos dos mandamientos. El que cumple estos dos mandamientos cumple los 10. ¿Me entiendes? Entonces, no es que nosotros no estemos bajo la ley en el sentido de que la ley nos va a salvar. La ley no nos salva, como poner nuestra esperanza en la ley para que nos salve. No. Pero el que es salvo va a cumplir esta ley, que es los mandamientos de Dios y que nunca fueron abrogados por Jesús. Están ahí. Están para que nosotros los cumplamos. En este pasaje dice Pablo, en este pasaje que leímos recién, a mí se me olvidó. Voy a buscarle inmediatamente, hermanos, si ustedes me dan un segundo. Pero ahora sí que no voy a ver. Me parece que está en Romanos 3, el pasaje, se me olvidó poner la cita, pero creo que está en Romanos 3, 1, que el pasaje que yo leí, ya se me olvidó ponerlo, pero creo que está en Romanos 3, que habla de que todos los que sin ley han pecado, sin ley también han de perecer. Hay otra ley también. Hay Romanos 2, hermana Sarita. Romanos 2. Perfecto. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, hermana Sarita. Ahí lo encontramos. Muchas gracias. En este pasaje ya Pablo ya no está hablándole a los gentiles. Aquí Pablo tiene como dos auditorios y quería hacerles notar que cuando ustedes lean el libro de Romanos, se van a encontrar con que Pablo está haciendo preguntas y alguien le responde. Esta es una forma que tenían algunos rabinos de explicar algo. El Pablo está hablando con un interlocutor imaginario. Hacer preguntas y responder preguntas no es que alguien está hablando con Pablo, ¿no? Pablo está reflexionando él solo y él como una forma que tenían un método, que tenían algunos maestros. Acuérdense ustedes que Pablo era un rabí, un maestro. Ellos usan esta forma de hablar con alguien que es imaginario. Por eso es que ahí ustedes van a encontrar que hay preguntas y que hay respuestas. En realidad Pablo está reflexionando solo. Pero en este pasaje Pablo ya no está hablándole a los gentiles, a los judíos, sino que ya le habla a los gentiles. Antes se ha referido a los judíos y a su pretensión de un privilegio especial. Pero es verdad que los judíos tenían una ventaja, fíjese que es verdad, que era la ley que tenían ellos. ¿En el qué sentido? En que había que cumplir la ley, presentar sacrificios y cumplirla al dedo, así, de la A a la Z había que cumplir la ley. El que no la cumplía era condenado. Y esa es la diferencia que tenemos hoy. Cristo cumplió nuestra ley por nosotros. Y nosotros en esa fe hemos confiado. Esa es la diferencia. El que cumplió toda la ley fue Cristo y nosotros nos hemos refugiado en Él. Pero en el Antiguo Testamento el judío tenía que cumplir toda la ley. Y como no la podía cumplir, tenía que ir cada año a presentar sacrificios. Pero hoy, ¿qué pasa? Que Cristo, al cristiano, ¿qué hace con él? Le cambia el corazón. Algo que los sacrificios nunca lograron hacer. Los sacrificios nunca lograron cambiarle el corazón, la mentalidad a la persona. Presentaban un sacrificio. Y fíjese que esto lo vemos mucho en los católicos nosotros. O sea, yo lo veo en mi jefe, que él es muy católico.
el otro día están haciendo, donde están sin cuarentena, hacen misas con citatorios personales para que no se les llene la iglesia de gente, y citan lo hacen cada día por turno y van citando a la gente, y él justamente fue citado porque tienen que postular a la invitación, qué sé yo, y el curita lo citó, fueron a la iglesia y él llegó tan contento porque había podido comulgar. ¿Qué es comulgar? Les dan la cosita aquí, después y se arrepienten y le piden al cura, le cuentan todos sus pecados y el cura los absuelve. Como si el cura tuviera la autoridad de Dios para perdonar pecados. Y él quedó muy tranquilo. Pero ¿sabe qué? Él al otro día o el mismo día siguió pecando al tiro. Esto pasaba con los judíos que iban todos los años a presentar sacrificios al templo, pero seguían pecando. Bueno, esa es la diferencia entre esa ley de los sacrificios y la ley, ¿no es cierto? Y lo que tenemos hoy nosotros, que Cristo fue el Cordero Perfecto y que cuando nosotros venimos a Cristo, Él cambia nuestros pensamientos. Ya no queremos pecar. Y aquí nuevamente me recuerdo de lo que dijo nuestra hermana Mercedes. Los cristianos no queremos pecar. No es grato. El cristiano que peca, cuando nosotros pecamos, hermanos, nos duele mucho pecar. Quisiéramos retroceder el tiempo y no haberlo hecho. Nos duele pecar, nos duele en nuestro corazón. No es miedo, es dolor de fallarle a él, a ese ser que simplemente nos ha amado. Eso es lo que pasa, ¿ya? Dice, es justo que Dios condene a los judíos porque tenían qué cosa, cuál era lo especial, cuál era la ventaja que tenían los judíos sobre los gentiles. Porque ellos tenían la ley y deberían saber mejor lo que hacían. Pero nosotros nos libraremos del juicio porque no hemos tenido oportunidad de conocer la ley y no sabíamos nada. Es decir, aquí está nuevamente este relato, este diálogo de Pablo con un interlocutor imaginario donde le dice, oye, los judíos tenían la ventaja de conocer la ley, pero nosotros, en realidad, nosotros no lo teníamos. Eso le podría haber dicho un gentil. ¿Sabes qué? Nosotros no teníamos esa ventaja, nosotros no conocíamos la ley, por lo tanto, nosotros no somos responsables, porque no teníamos idea. Mire usted cómo el pensamiento del ser humano siempre buscando la justificación para lo malo que hacía. Dice, y Pablo dice, en respuesta a esto, Pablo establece dos grandes principios. Primero, cada uno será juzgado por lo que tuvo oportunidad de saber. Por eso que el juicio de Dios es justo. Y por eso que es el título de esta lección, el justo juicio de Dios. Dios no le va a pedir a usted que responda por algo que usted nunca supo. Dios le va a pedir que responda por lo que usted sabía nomás. Si no conocía la ley, se le juzgará como a uno que no conocía la ley. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Y aquí dice que tiene la respuesta a los que preguntan, ¿qué les va a pasar a los que vivieron en el mundo antes que Jesús viniera? Esta es una buena respuesta. ¿Y qué pasó con esos que vivieron antes si no tuvieron la oportunidad de conocer el Evangelio? Bueno, cada uno será juzgado por su fidelidad a lo más elevado que pudo conocer, es decir, a la ley que ellos tuvieron en su tiempo. A esa ley que cada cual tuvo en su tiempo, por esa ley serán juzgados. No se les va a preguntar a la gente del Antiguo Testamento si creyeron o no en Jesús, no, porque sería injusto de parte de Dios. Se les va a preguntar, ustedes tenían una ley, ¿verdad? ¿La cumplieron? Y en base a esa ley van a ser juzgados. Y por eso que dice, los que sin ley han pecado, sin ley perecerán. No tenían esta ley, pero tenían una propia ley de ellos. Conforme a esa ley, van a ser juzgados igual. Es decir, aquí nadie queda libre de nada, ¿verdad? Y Pablo, en segundo lugar, Pablo sigue diciendo que hasta los que no conocieron la ley escrita tenían, ¿qué cosa? Otra ley en el corazón. Nosotros lo llamaríamos un conocimiento instintivo del bien y del mal. Imagínense ustedes, eso lo tenemos todos los seres humanos. Esa conciencia de lo malo y de lo bueno. Lo tenemos todos. Ya en el Antiguo Testamento, cuando Dios se iba a destruir, me parece que Nínive, si hubiesen dos, no sé si era antes, parece en otro juicio, si hubiesen tres, si hubiese uno solo, pero no había ni uno. ¿Por qué? Porque cuando alguien hace lo malo, sabe que está haciendo lo malo. No es que no se dé cuenta.
Y cuando alguien hace lo malo, pero no sabe que es malo a los ojos de Dios, la persona no tiene idea, por lo tanto no será juzgado, porque no sabe. Pero el que sabe hacer, ya la Biblia dice, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, eso es pecado, ¿verdad? Decían los estoicos que había ciertas leyes que estaban vigentes en el universo que uno quebrantaba a su riesgo. Primero las leyes de la salud y las leyes morales que gobiernan la vida. Los estoicos llamaban a estas leyes physis, que quiere decir naturaleza, y exhortaban a la gente a vivir cata physis, es decir, de acuerdo con la naturaleza. El razonamiento de Pablo es que el ser humano sabe por naturaleza cómo debe vivir. Los griegos habrían estado muy de acuerdo con esto, es decir, el ser humano sabe hacer lo bueno, siempre lo va a saber. Tal vez no sabe el Evangelio, tal vez no sabe los reglamentos específicos de Dios, pero lo bueno y lo malo, los seres humanos saben, lo tienen claro. Por eso que cuando nosotros vamos a predicar el Evangelio, no le digamos a la gente lo malo que hacen, porque ellos saben, aunque no lo digan, ellos lo tienen claro. Tenemos que llevar el mensaje de arrepentimiento y de esperanza para las personas, ¿verdad? Pablo dice, veía al mundo dividido en dos clases de personas. A los judíos, con la ley dice que procedía directamente de Dios y que estaba escrita de forma que la podía leer. Acuérdense ustedes que Dios escribe la ley, se la da a Moisés, por lo tanto era algo físico que podía leer. Y a las demás naciones, es decir, a todas las demás personas del mundo mundial de ese minuto, sin una ley escrita, pero con un conocimiento del bien y del mal implantado por Dios en sus corazones. Nadie podía pretender la exención del juicio de Dios. Es decir, nadie podía a los ojos de Dios decir, yo no sabía. No, todos saben, todos sabemos, ¿verdad? No la podía pretender el judío, dice, por el hecho de ocupar un lugar especial en el plan de Dios. Y el gentil tampoco, por el hecho de no haber recibido la ley escrita, o sea, la ley de los judíos. El judío será juzgado como alguien que ha conocido la ley, y el gentil como uno que tiene la conciencia que Dios le ha dado. Dios juzgará a cada uno según lo que ha conocido y ha tenido oportunidad de conocer. ¿Por qué? Porque Dios es justo y Él no va a pedir lo que no podamos dar. Él nunca va a pedir lo que no podamos dar nosotros. Él nos hace responsables y conscientes y luego en base a eso Él nos demanda, ¿verdad? Luego tenemos la fidelidad de Dios y la infidelidad humana. ¿Qué ventaja, dice, tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha entonces la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. ¿A quién? En ese minuto Pablo le estaba hablando a los judíos. Desarrollando así, dice este pasaje, nos damos cuenta de que Pablo expone en él algunas de sus ideas acerca de los judíos. Primero, no cabe duda de que creía que los judíos ocupaban una posición especial en el plan de Dios. Pablo nunca lo niega. Siempre Pablo reconoce que los judíos eran un pueblo apartado, eran un pueblo especial. Eso es, dice, de hecho, lo que los judíos mismos creían. Ellos eran especiales y tenían razón en cierto modo. La diferencia está en que Pablo creía que esa posición especial no era un privilegio, sino que era una gran responsabilidad. Mientras que los judíos la consideraban un total privilegio y están libres de todo. ¿Qué es lo que Pablo decía que se les había confiado especialmente a los judíos? Los oráculos de Dios. ¿Qué quiere decir eso? La palabra que él usa es logía, que es la que se usa normalmente en la traducción griega del Antiguo Testamento para designar una comunicación o pronunciamiento de Dios. Aquí quiere decir los 10 mandamientos, que en hebreo se llaman las 10 palabras, que sería Devarim, las 10 palabras. ¿Qué cosas son las 10 palabras? Los 10 mandamientos. Y Pablo les dice así, sois un pueblo especial, por tanto tenéis que vivir una vida especial. Él no dijo, ustedes son un pueblo especial, por tanto pueden hacer todo lo que ustedes quieran y lo que les dé la gana.
No, él dijo, sois un pueblo especial para Dios, por tanto tenéis que hacer su voluntad. Cuando el Lord Dansen quedó con vida, yo no sé inglés nada, así que si pronuncio mal ustedes, calladito nomás, ¿ya? Quedó con vida después de la guerra del 1914 al 1918, nos cuenta que se dijo, por alguna extraña razón yo todavía estoy vivo. ¿Qué será lo que Dios quiere que haga con una vida que ha sido preservada de una manera tan especial? Es decir, él no tenía por ninguna parte donde quedar vivo en esa guerra, pero quedó vivo y él se reflexionaba y se hacía esta pregunta. Eso no se les ocurría nunca a los judíos. Nunca consiguieron darse cuenta de que la elección especial de Dios era para una tarea especial. Es que Dios no los escogió solamente para decir que ustedes son mi pueblo y yo les voy a dar todos los beneficios. No, ellos fueron los primeros encargados de compartir el mensaje a la humanidad. Pero como ellos se creían tan especiales y despreciaron a los demás por no ser judíos, no compartieron el mensaje. Y nosotros, dice, tenemos presente esto cuando hablamos de la elección de Dios, tenemos presente que para nosotros ser escogidos por Dios y ser cristianos es también un privilegio con una gran responsabilidad, porque al que más se le da, más se le demanda. Por lo tanto, detrás de un gran privilegio existe obviamente esta gran responsabilidad. Y también hay 3 ideas básicas acerca de los judíos que siempre aparecen en los escritos de Pablo. Aquí las encontramos, dicen, en embrión, o sea, en chiquititos, formándose. Pero en realidad son las 3 ideas que desarrollan toda la epístola. Debemos darnos cuenta de que no coloca a todos los judíos bajo la misma condenación. Lo que dice es, ¿qué pasa si algunos de ellos fueron infieles? ¿Qué pasa? ¿Y por qué? Porque estaba seguro de que Dios tenía razón al condenar a los judíos. Nunca los habría condenado injustamente. Ocupaban un lugar especial y habían recibido promesas especiales. Y por eso mismo su condenación había de ser mayor, porque la responsabilidad siempre es la otra cara del privilegio. Cuanta más oportunidades tiene una persona para hacer el bien, mayor será su condenación por hacer el mal, porque ya sabe, porque ya tiene conocimiento. Por eso es que el autor dice, y al que sabe hacer lo bueno, así el que tiene conciencia de qué es lo bueno y qué es lo malo, y escoge por hacer lo malo, tiene una mayor responsabilidad, obviamente, que aquel que no tiene la menor idea. Tiene una mayor responsabilidad. Y lo otro, pero no todos los judíos tampoco fueron infieles. Pablo nunca se olvida del resto fiel. Una palabra que nosotros a veces los cristianos usamos mucho, el remanente. El remanente era un restito, un poquito, los que quedaron, los que no fueron iguales que la gran mayoría. Bueno, él estaba completamente seguro de que ese remanente, esos poquitos, aunque fueran muy pequeños en número, estos eran el verdadero Israel. Cuando Pablo habla ahí en Romanos del Israel verdadero, no está hablando de la iglesia, no está hablando de todos los judíos, está hablando de estos judíos que cumplían a cabalidad las demandas de Dios, que evitaban el pecado, que no pecaban y que vivían una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, el verdadero Israel, ¿quién era? Estos judíos que buscaban hacer lo que Dios les estaba pidiendo. Los demás habían perdido sus privilegios y estaban bajo condenación, igual que toda la humanidad que estaba bajo condenación, ¿verdad? Ya no eran verdaderos judíos en el sentido de la religiosidad de la palabra. ¿Y se acuerdan ustedes que dijimos que la religión no era mala? La religión es buena, tenemos que llevarla bien, ¿verdad? El resto era el verdadero pueblo de Dios. ¿Quién era el verdadero pueblo de Dios de acuerdo a los parámetros de pecado? Aquellos judíos que sí evitaban hacer lo malo. Para Pablo esos sí eran los verdaderos judíos, aunque por nacionalidad todos lo eran, pero él está hablando acá de la parte espiritual, ¿verdad? Y lo otro, Pablo estaba siempre seguro de que el rechazo de Dios no era definitivo.
la consecuencia de ese rechazo fue que se abrió la puerta a los gentiles, es decir, todos nosotros. Pero al final los gentiles harán volver a los judíos al redil. Y judíos y gentiles serán una sola cosa en Cristo. Para Cristo, judíos y gentiles, no hay mayor diferencia en cuanto a las oportunidades de salvarse y al punto de la condenación. La tragedia de los judíos fue que rechazaron la gran tarea de la evangelización del mundo que les había correspondido. Ellos eran los encargados de diseminar este mensaje y no lo hicieron. Y por tanto se les asignó esta tarea ¿a quién? A los gentiles, a todos nosotros. De forma que el plan de Dios ahora se invirtió. No fueron los judíos los que evangelizaron a los gentiles, sino que ahora son los gentiles los que en algún momento van a tener que evangelizar a todos, incluyendo a los judíos. Y en ese proceso estamos hoy, ¿verdad? Además dice, este pasaje contiene dos grandes verdades humanas universales. Primero, la desobediencia es la raíz de todo pecado. La raíz del pecado de los judíos fue la desobediencia a la ley de Dios que ellos conocían. Como escribió Milton, dice, fue la primera desobediencia humana, la responsable del paraíso perdido. Y ya lo encontramos ahí con Adán y con Eva, ¿verdad? Cuando el orgullo enfrenta la voluntad humana con la de Dios, se produce el pecado. Si no hubiera desobediencia, no habría pecado. Porque todo pecado, cual sea, es en base a la desobediencia. Se hace lo que yo quiero y no lo que Dios me dice. Se está desobedeciendo, ¿verdad? Segundo, una vez que se ha cometido un pecado, el ser humano despliega una habilidad extraordinaria para justificarse. Como diríamos aquí en chileno, para sacarse, ¿no es cierto?, los pillos, para sacarse la culpa, para sacarse la responsabilidad de encima. Eso va en nosotros, es parte de nuestra propia humanidad, todos lo tenemos. Todos buscamos, a veces, hermanos, sin darnos cuenta, buscamos justificarnos. Sí, es verdad que hice esto, pero, es verdad que hice esto otro, pero, y el pero ya es la justificación. Aquí dice, tenemos un razonamiento que se presenta con frecuencia en el pensamiento religioso, el de que el pecado le da a Dios la oportunidad de demostrar al mismo tiempo su justicia y su misericordia, y es por tanto una cosa buena. Pero no es así, es un razonamiento tergiversado. Se podría decir, dice, y de hecho, sería el mismo razonamiento. ¿Qué cosa? Que está bien el quebrantarle el corazón a una persona porque así se le da la oportunidad de demostrar lo mucho que nos sabe. Oh, cuando uno peca, lo que necesita no es ingenio para justificarse, sino humildad para reconocerlo y arrepentirse. Y aquí, porque donde sobreabundó el pecado, abundó la gracia, ojo, Pablo está hablando de otra cosa. Pero a veces se usa ese texto para decir, bueno, pequé, bueno, Dios tiene la oportunidad de demostrar su misericordia, de perdonarme. Y se usa muchas veces de mala manera el texto bíblico, ¿verdad? Pero vamos entonces nosotros reflexionando un poquito sobre todo esto que hemos aprendido. Los judíos se creían un pueblo santo, se creían especiales, se creían merecedores de sus privilegios por derecho propio, es decir, nosotros somos judíos, por lo tanto merecemos todo esto. Y aunque eran ingratos, eran rebeldes y eran injustos, pero se les debe recordar a todos los que así actúan en toda nación, en toda época y de toda clase, que el juicio de Dios será conforme al verdadero carácter de ellos. Cada cual sabe su derecha, su izquierda, cada cual lo sabe, y conforme a eso todos seremos juzgados. El caso es tan claro, dice, que podemos apelar a los pensamientos propios del pecador. En todo pecado voluntario hay un implícito, un desprecio de la bondad de Dios. Y aquí entramos muchas veces en los católicos que van donde un hombre que peca igual que ellos, para que este hombre, en el nombre de Dios, no sé de cuál Dios, les dice, ustedes tienen que hacer tal cosa y listo, están perdonados sus pecados. Y esto significa esto es un desprecio a los estatutos de Dios. La mayoría de los católicos, no todos, pero la gran mayoría no leen su Biblia
no la aplican a sus vidas. Es más fácil ir donde el curita para que les perdone los pecados y tengan que rezar, no sé, 10 Ave María, 3 Padre Nuestro y no sé qué otra cosa más, para obtener el perdón. Para ellos es más fácil eso, ¿verdad? Aunque las ramificaciones de la desobediencia del hombre son muy variadas, todas brotan de la misma raíz. La desobediencia en el corazón del hombre produce todos los demás pecados. De ahí parte todo. Sin embargo, en el arrepentimiento verdadero debe haber odio por la pecaminosidad anterior, dado el cambio obrado en el estado de la mente que la dispone a elegir lo bueno y rechazar lo malo. Es decir, ya cuando el Espíritu Santo viene a la vida del creyente, se produce lo que la otra vez decíamos, este cambio, esta metanoia, que hace que nuestra mente ya quiera buscar lo bueno, ya no quiera buscar lo malo, y que cuando hacemos lo malo nos duele profundamente. Eso pasa en el verdadero creyente, cambia su pensamiento, cambian sus deseos, lo que antes quería ya no lo quiere, ahora busca agradar a Dios. Se esfuerza por agradar a Dios. A veces no lo va a lograr, pero se esfuerza, está en la lucha, está ahí. Tal, dice, es el gran cambio producido en el arrepentimiento, es la conversión. Y es necesario para todo ser humano cambiar mi camino. Yo iba para aquí, pero no me conviene, voy para el otro lado. La ruina de los pecadores es que caminan tras un corazón duro e impenitente. Su corazón no ha cambiado. Sus obras pecaminosas se expresan con las fuertes palabras que dice Pablo: atesoras para ti mismo ira, para ese gran día. Tú estás atesorando ira porque has seguido haciendo tu propia voluntad. Nótese, dice, la exigencia total de la ley en la descripción del hombre justo. Exige que los motivos sean puros y rechaza todas las acciones motivadas por la ambición o por fines terrenales. La misericordia de Dios es gratis. No tenemos que hacer nada para obtenerlo, solo arrepentirnos y buscar de ahí en adelante hacer su voluntad. Por eso que no podemos exigirle al no creyente que haga la voluntad de Dios. No podemos salir a las calles a decirle a los católicos o a la gente que el país va a ser castigado porque Dios está enjuiciando a la nación porque tiene leyes que van en contra de su palabra. Eso es imposible, porque no le podemos pedir a una persona que no tiene el Espíritu de Dios obrando en su mente y en su corazón que haga la voluntad de Dios si ni la conoce. Sabe lo que es bueno y lo que es malo, eso sí, en términos generales, pero no tiene un cambio de mente porque no tiene a Cristo en su vida. Entonces, ¿a quién se le va a demandar que haga la voluntad de Dios? Al creyente. El no creyente ya está condenado. Por eso es que cuando nosotros salimos a la calle a predicar tenemos que hablar del arrepentimiento, pero no entrar en los detalles. Arrepentimiento, eso es lo que Dios quiere, que nos arrepintamos y vengamos a Él. Hay una esperanza, Dios perdona, hay una esperanza. Y cuando la persona se convierte, desde ahí nosotros le empezamos a enseñar en el detalle la palabra del Señor. Pero pretender exigirle al no creyente que viva en santidad, eso es hasta infantil pretender que el no creyente haga la voluntad de Dios, si no tiene idea, si tampoco le importa, porque no tiene ese Espíritu de Dios que está cambiando su mente, esa metanoia, ese cambio de mente, ellos no lo han vivido. Ellos ya son condenados, por lo tanto no es que Dios vaya a mandar castigo a la humanidad, es que este virus es un castigo, porque la iglesia no ha hecho su trabajo, no, hermano, eso no es así. Estas cosas pasan, ¿por qué? Porque está escrito que iban a pasar. La palabra del Señor no miente. Vendrán pestes, y esto es una gran peste. Vendrán hambres, y dígame que a raíz de esta peste la gente ha pasado hambre, se han quedado sin trabajo. Entonces, lo que Dios le pide al no creyente es una cosa, y lo que Dios le pide al creyente es otra cosa. En la exigencia no va a ser igual. Por eso que nosotros tenemos que tener claro, cuando nosotros vamos a predicar, quién tenemos por delante, a creyentes o a no creyentes, porque el mensaje para el no creyente es de arrepentimiento, es de esperanza y de arrepentimiento. Pero el mensaje para el pueblo de Dios no puede ser eso, se supone que ya está arrepentido.
El mensaje para el pueblo de Dios es de otro índole. Este tipo de mensajes, estos mensajes son para nosotros, pero nosotros no le podemos ir a hablar de esto al no creyente, tenemos que hablarle de arrepentimiento, ¿verdad? Las buenas nuevas, sabe que el mundo entero está bajo pecado, está bajo condenación, pero hay una esperanza, hay una buena nueva que usted debe saber. Ese es el mensaje, ¿verdad? Al obedecer o desobedecer estas leyes naturales y sus dictados, las conciencias de ellos los exoneraban o los condenaban. Nada causa más terror a los pecadores y más consuelo a los santos que Cristo sea el juez. ¿Por qué terror? Porque Cristo como juez va a ser ahí, fuerte. Pero a nosotros nos da una tranquilidad que si nosotros hemos vivido esforzándonos por hacer su voluntad, y que no porque a veces el creyente pueda pecar, va a vivir pecando, porque esa no es la vida del creyente. Podemos a veces pecar, pero no vamos a vivir en pecado. Como decía nuestra hermana, el cristiano no practica el pecado, y eso así debe ser. El que practica el pecado no ha conocido al Señor. Los servicios secretos serán recompensados, los pecados secretos serán castigados, entonces y sacados a la luz. Entonces, ¿qué es lo que nos queda a nosotros, hermanos? Vivir la vida de creyentes como nosotros, como el Señor a nosotros nos ha exigido, porque nos ha mostrado el Señor su misericordia. Y la demanda que tenemos es grande, porque el Espíritu de Dios está trabajando constantemente en cada uno de nosotros, haciéndonos comprender la perfecta voluntad de Dios, que es vivir agradando. Entonces, el cristiano puede mirar a otro y saber que no es cristiano, puede y debe. Es nuestra responsabilidad. Lo que nosotros no tenemos que hacer es condenar a la otra persona porque vive en pecado y aunque sea cristiano de años, no ha cambiado. Hay, hermanos, vamos a tener personas en nuestra iglesia que no van a madurar jamás. Es parte de su personalidad. Y aunque oren y muchas cosas, hermanos, nunca han conocido al Señor. Nosotros, ¿cuál es nuestra labor? Orar por ellos. Orar por ellos. Pero no pasarles la mano por el lomo y decirles lo bien que lo están haciendo. No, porque Dios es justo. Si la persona tiene y ha conocido la Escritura y no la ha hecho, va a ser juzgado. Por lo tanto, la responsabilidad nuestra es mayor que de aquel que no ha conocido al Señor. Por lo tanto, nosotros tenemos que vivir una vida de esfuerzo. Tenemos que vivir luchando en contra de nuestra propia naturaleza. Y con esto termino, porque hermano, usted no se olvide que cuando usted vino al Señor, el Señor nos dio una naturaleza. Pero la naturaleza vieja no se va nunca de nosotros. Nosotros tenemos las dos naturalezas, la humana, la natural, con la cual nacimos, pero también tenemos la naturaleza espiritual que Dios nos dio. Y esas dos naturalezas siempre van a estar en esto. Por eso que nosotros tenemos que decidir cada día cómo vivir nuestra vida. Así que, hermano, queda los micrófonos para que ustedes, si quieren hacer preguntas, algún comentario, algún aporte, serán todos muy bienvenidos. Hermano Luis. Damos gracias a nuestra hermana Gloria. Sin duda, solo en Jesús, solo en Dios podemos esperar justicia. Y la justicia del hombre siempre va a ser imperfecta. No sé si hay algún comentario antes de concluir. ¿Alguien quiere opinar algo? ¿Le quedó alguna duda? No está mi hermano Marcos Morales, po. Nos faltó Marquito. Es que Marquito está de duelo, po. Se le murió su Sí, perrita. Yo entiendo porque uno que ama los animales, él tenía su perrita. Acuérdense ustedes que nuestro hermano ya no está con ninguno de sus dos hijos y tenía su perrita y su perrita la llevaron a esterilizar y tuvo un problema y le dio un ataque al corazón y murió su perrita, entonces él está triste. Yo lo comprendo, así sí, que sí. no minimicemos ese dolor porque para alguien que ama los animales es un dolor bien grande también. Así es. Sí. Así que le damos gracias al Señor. Había estado conectada mi hermana Maigualida.
le escribí yo porque se conectó un rato y después parece que salió. Ella también está pasando por un dolor grande, muy grande, Así es. y no ha podido recuperarse. Pero seguimos orando también por ella para que Dios le restaure y la consuele y le ayude, porque en realidad no hay cosa que pueda sanar esa pérdida, solo Dios no. Así que le damos gracias, hermanos, que usted se ha podido conectar en esta mañana. No sé si mi hermano Ronald levantó la mano para opinar. Mi hermano Ronald, Yo tengo dos preguntas por si acaso, el hermano Claudio. ya, pero déjeme ver que el hermano Ronald tenía la mano levantada. No sé si va o se le pasó nomás. Y si no, Bostezó. bostezó, claro. El hermano Claudio. Hermano Sí, Claudio. hola, buenos días a todos. Le quería hacer una pregunta a la hermana, dos preguntas, hermana Gloria. La primera, cuando habló del Antiguo Testamento, ¿se escucha? Sí, Sí, Ah, ya. Cuando en una parte habló del Antiguo Testamento, que sin duda todos los que estaban en ese tiempo eran justificados por seguir los 10 mandamientos, porque sabemos que ahí no estaban siendo justificados por Jesús y por supuesto se entiende. ¿Qué pasa con todos aquellos que no eran judíos y que no estaban bajo los 10 mandamientos, no vivían bajo los 10 mandamientos porque eran de otros pueblos, pero también tenían una vida, me imagino, a lo mejor de familia sana y acorde? No conocían a Dios por miles de cosas, posiblemente por las distancias, también por la ignorancia y por otras cosas. Eh, ¿Cómo cree usted que ahí Dios justificaba eso? por lo mismo que dijimos al principio, Dios va a demandar de acuerdo al conocimiento de cada cual. Tal vez no conocían al Señor, pero tenían sus propias leyes Correcto. tal vez naturales, sus propias leyes de su tribu, y el que quebrantaba sus propias leyes, de acuerdo a sus propias leyes, van a ser juzgados. Dios no les Ah, puede pedir correcto. que se hayan arrepentido porque no lo conocían, no tuvieron oportunidad, ¿verdad? Pero de acuerdo a sus propias leyes, por eso dice, los que sin ley han pecado. Es decir, ¿cuál era la ley en ese minuto? La ley de Dios, lo que Dios Ya, pedía. Los que no conocieron la ley de Dios por sus propias leyes van a ser juzgados. ya, perfecto. Y lo otro, usted inició la clase hablando de aquellos que eh, cometían pecados y errores y eran liberados por la justicia. Yo he pensado muchas veces en ese tema que, que es complicado ser juez de partida, es súper complicado, porque me imagino que un juez no puede juzgar solamente por los parámetros bíblicos, porque nosotros también no tenemos que juzgar por los parámetros bíblicos, porque nadie puede perdonar a otro porque solamente no conoce a Dios, porque sí lo conoce. Yo creo que el perdón es un acto de amor, que uno no tiene que tasarlo, por decirlo así. Entonces yo también me pongo en ese lado porque de partida no sé si alguien sabrá el análisis o la tasa de recuperación que tiene la gente. Porque claro, nosotros sabemos los casos más conocidos que son los que salen en la tele, pero posiblemente también hayan estado en libertad muchas personas que sin conocer a Dios cambiaron su vida igual y aprendieron la lección. Y claro, después nosotros los metemos a todos al saco y decimos que como este tipo también recayó y cometió lo que hizo. Entonces siento que hay una línea también súper delgada donde uno puede caer en la injusticia, inclusive, donde recién hablábamos de la justicia de Dios. Y por eso creo que ahí hay un paso súper complejo de comprender y entender, porque claro, también hay que estar en los zapatos y en el dolor de la familia, pero también hay que estar en el zapato y en el dolor de los otros que a lo mejor cambiaron y están siendo juzgados. Entonces, creo que ahí hay un tema también súper importante que Dios nos tiene que ayudar, porque nosotros cuando perdonamos cosas en nuestros trabajos, en nuestra vida cotidiana, vecinos, colegios, lo que sea, nosotros no le podemos como exigir a la gente que cambie porque cree en Dios y ahí te voy a perdonar. Creo que ese no es un perdón sincero.
Entonces no sé qué opina usted de esa forma también de mirarlo. Claro, que aquí se están mezclando dos cosas. Se está mezclando, por un lado, yo partí hablando de la justicia terrenal. Y Claro, mezclamos dos cosas, ¿no es cierto?, entre la justicia terrenal y el perdón de Dios, que son dos cosas, o el perdón nuestro. Y cuando hablamos de este caso, bueno, dijimos el caso específicamente de los que salieron y pecaron de nuevo, no de todos. Hablamos solamente de los casos, porque yo sé que muchos presos y muchas mujeres que han estado en la cárcel han cambiado su vida, aún no siendo cristianos. Eso es verdad. correcto. Y eso es una tremenda realidad. Pero en este caso nosotros pusimos el ejemplo de aquellos que sí volvieron a reincidir para darle sentido al estudio que teníamos hoy, pero obviamente nosotros no hablamos de todos los que salieron, solamente hablamos de los que reincidieron, ¿no es cierto?, para decir que nuestra justicia humana muchas veces es injusta, como en estos casos, pero muchas veces la justicia humana también es injusta y desmerece o perjudica a aquellos que han cambiado su vida y que no les dan la oportunidad, y que el Estado nuestro, el Estado chileno es un Estado que no da oportunidad a la gente de rehabilitarse, y que nosotros tenemos que, a ver, es que el perdón es una cosa y las oportunidades son otras. Nosotros perdonamos y tenemos que perdonar, no en base a si la persona cambió o no cambió, nosotros tenemos que perdonar igual. El Correcto. punto es que en este caso solamente, hermano Claudio, nos hablamos de la justicia humana, no de la divina, no del perdón. Hablamos de las malas decisiones que toman nuestros jueces, a veces teniendo en la mano todos los antecedentes, por eso que no es algo tan arbitrario. Y aquí había a la mano todos los antecedentes, eh, toda una carpeta con todos los antecedentes donde se recomendaba que esta persona no podía salir en libertad. Eh, y por eso tomamos este caso, porque aquí no fue algo fortuito que pasó nomás. Esto fue algo que nunca debió pasar porque los antecedentes estaban. Y lo más probable es que, como muchos jueces o muchos abogados han dicho, a veces los jueces, esta comisión de jueces, ni siquiera se dan el trabajo de leer todas las carpetas porque es mucho trabajo, porque además se los mandan con un tiempo tan acotado que no tienen tiempo de leer todas las carpetas, y porque muchos de estos informes son copy-paste, es decir, casi todos los informes son iguales porque tampoco Gendarmería a veces les dan el tiempo de hacer informe por informe de cada reo que está postulando a beneficio. Entonces, ¿por qué? Porque estábamos hablando de la justicia injusta. Porque ¿cuál era el tema? El justo juicio de Dios. Dios es justo y Él exige solamente lo que puede exigir, ¿verdad? Entonces, estábamos refiriéndonos solamente a la justicia terrenal y a este caso en particular, pero no a todos los presos que salieron, porque yo creo que la gran mayoría de los que salieron no reincidieron, han cuidado su libertad, pero tomamos este caso puntualmente para poder graficar la justicia de Dios. Eso. Ok, Dios les muchas bendiga. gracias.